tardes, soy Dolores Unzueta. Ah, mi, como mi sueño, un sueño que he tenido desde hace varios años, es apoyar y acompañar a las personas migrantes que vienen llegando de Estados Unidos a México, porque tengo una inclinación, básicamente mi familia también está en Estados Unidos. Tengo un hermano, mis sobrinas, tengo familia que se fue hace 30 años a Estados Unidos. Entonces, a partir de eso, nos dimos cuenta que el problema migratorio era un problema bastante fuerte. Y mi hermano Martín me decía, ¿por qué no buscan a las personas que están mandando de Estados Unidos a México? Porque hay un avión que casi diario sale para México cargado de personas deportadas. Entonces, ¿por qué no ven dónde está llegando? ¿No? Esa fue como la primera tarea que nos dejaron mi familia en Estados Unidos y entonces fuimos a migración a preguntar cómo estaban llegando, dónde estaban llegando y los encontramos en el aeropuerto de la Ciudad de México. Efectivamente llegan 450 personas cada semana de diferentes estados de Estados Unidos, de la Unión Americana. Pero en realidad el proceso de deportación es un proceso complejo. Generalmente los detienen por alguna circunstancia, ya sea una felonía, quizás una calavera que no está encendida en su auto, o simplemente porque no traen licencia, o porque hubo un problema, un pleito, o porque los tomaron en la calle, los detuvieron, los pasan a ICE y inmediatamente empieza el proceso de deportación. Entonces, ese proceso lo hemos conocido, lo hemos vivido con varias personas, eh, con esta organización que estamos ahora formando, Comunidad en Retorno. Hemos recibido algunas personas que están llegando de Estados Unidos y que nos los mandan las organizaciones que están allá de mexicanos. Hay una coalición de mexicanos en el exterior que nos mandan gente para acá. Mi hermano, que también tiene su organización, que es Chicago Community Works and Right, y ellos tienen también una vinculación muy fuerte con los trabajadores que están, que son migrantes en Chicago. Entonces ahí empezó como todo el asunto con este tema de la migración y pues nos hemos encontrado muchas violaciones a los derechos humanos, muchas violaciones a las personas que ni siquiera son consideradas casi personas, ¿no? En realidad los tratan a veces como algo menos que una persona y eso no es aceptable, eso no es válido, no se vale que uh, personas que van y están 30 años, 10 años, 15 años, hasta 5 años, dando como el mejor esfuerzo de su trabajo, van al campo, van a levantar la cosecha, van a trabajar hasta en 3 trabajos continuos con tal de mandar dinero para sus casas y pues son muy maltratados, ¿no? En realidad. Entonces, toda esta parte donde vemos como la discriminación, donde vemos que no son respetados sus derechos humanos, sí nos mueve, nos sensibiliza muchísimo como para que nosotras podamos poner nuestro mejor esfuerzo. Y lo único que hacemos es acompañarlos. Ahora en esta organización, Comunidad en Retorno, lo que queremos es que ellos mismos y ellas mismas, como ustedes vieron, hay personas que son mujeres muy jóvenes, que son mujeres que son amas de casa, que fueron incluso directoras de algún centro en Estados Unidos, ¿no? Y regresan a México a rehacer su vida. Todos y todas llegan a rehacer su vida a México. Una vida que pues fue el sueño americano y que se terminó. Entonces ese sueño americano se termina y regresan a sus lugares de origen nuevamente a tratar de rehacer sus vidas. Entonces nosotros estamos aquí acompañándolas, acompañándolos a que veamos qué importante es estar organizados y organizadas. Si no hay esta organización, andan solos, como muy sueltos en la vida, ¿no? Y deprimidas, deprimidos, pensando en que lo mejor era estar allá, como pensando en regresar todo el tiempo, ¿no?
Y eso pensamos también que no está bien porque en realidad ellos, todas las personas que regresan a Estados Unidos ya traen una sanción, cuando menos de 10 años. Y en 10 años no pueden regresar porque entonces los detienen estando en Estados Unidos y otra vez vuelven a la cárcel, vuelven a los centros de detención y a pasar nuevamente todo el proceso de discriminación. Ah, entonces, para nosotros ha sido una tarea, es un reto muy grande que podamos sembrar esta semilla de la necesidad de la organización. Si logramos hacer esto, que realmente se fortalezcan estas comunidades como lo han sido otras organizaciones, tenemos una alianza muy importante con varias organizaciones aquí en la Ciudad de México y otras en la República, donde nos acompaña con asuntos migratorios, con asesorías y juicios y cosas jurídicas legales. Pero también hay personas que también son deportados y que se han organizado. Entonces, cuando menos sabemos 3 organizaciones de personas que son directamente deportadas y deportados o en retorno, retornadas, que ellas mismas decidieron retornarse, aunque no es un retorno voluntario. Podemos decir que este retorno a veces es un retorno forzado, porque ya no hay condiciones para seguir en Estados Unidos. Entonces, a través de estas redes que hemos ido generando, que hemos ido creando con todas ellas y con todos ellos, nos damos cuenta que las gentes pueden recuperarse más rápidamente, pueden sentir que hay una necesidad de, que hay un futuro, que hay una necesidad de contar con alguien, de que alguien puede necesitar de su apoyo, de su ayuda. Y eso les cambia la vida, eso cambia la vida de cualquier persona. Entonces pienso que la cercanía humana es muy importante, que la solidaridad entre nosotras también, entre nosotros, es a veces algo que nos puede dar una luz al final del camino. Y hay muchas personas que no logramos conectarlas, ¿no? Hay muchas personas que no logramos contactarlas. De estos 450 en una sola semana solo pudimos contactar a una persona. Una sola de ellas nos llamó y nos dijo, oigan, necesito que me ayuden, ¿no? Lo asaltaron llegando a su casa. Del aeropuerto a Chimalhuacán lo asaltaron y le dieron una golpiza. Entonces, en realidad la persona es una persona de 57 años, y pues quedó en una situación muy, ya venía vulnerable, pues quedó mucho más vulnerable. Entonces estamos acompañándolo, estamos tratando de que se sienta pues en casa, ¿no? De que se sienta un poco abrazada, abrazado, ¿no? Y pienso que ese es nuestro granito de arena que podemos ir poniendo. Aunque pareciera que lo que necesitan es mucho dinero. No, en realidad no necesitan mucho dinero. Lo que necesitan es la cercanía humana. Es quien les diga, pues, vamos a recuperar tu INE, yo te acompaño, vamos a sacar tu credencial de lector, con eso vas a poder sacar tu seguro del desempleo y vas a poder tener cuando menos un poco de recurso para poder comer y estar tranquilo en tu casa, ¿no? Y como nosotras, hay otras organizaciones, nosotras tuvimos ahora en este año la posibilidad de contar con un apoyo. Es otra organización que se llama Acento, es una asociación civil. Y con este apoyo estamos pagando medicamentos de las personas, lentes, transportes. Hay gente que viene de muy lejos y no tienen recurso para pagar sus transportes, entonces tampoco tienen recurso para comprarse unos anteojos, ¿no? Y ni siquiera saben que necesitan unos anteojos. Pero cuando les decimos, ok, ¿usted quiere terminar la preparatoria? Sí, sí quiero terminar la preparatoria. Ah, ok, entonces va a tener que leer un poco. Ah, pero es que no puedo leer. Y no puedo leer porque se me mueven las letras. Ah, y entonces eso quiere decir que necesita lentes. Pues no lo sé, nunca he ido a un oculista, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos desde ahí. Y hay gente que dejó, casi siempre nos pasa que dejan como sus estudios truncos y se van a Estados Unidos, porque allá pueden ganar mucho más dinero de lo que pueden ganar aquí. Pero cuando regresan, pues hay que terminar los estudios, porque si queremos tener un trabajo que tenga un poquito más de remuneración económica, hay que tener un poquito más de nivel educativo.
Entonces la gente empieza a preocuparse por terminar la preparatoria o por terminar la licenciatura o quizás hasta la primaria, ¿no? Y ahora tenemos un vínculo importante también con la gente de Linea que les está ayudando. Hay otra organización que nos está dando becas para que ellos puedan incluirse a la preparatoria, terminar su preparatoria en 4 meses. Y eso es súper bueno, ¿no? Pero resulta que necesitan los lentes para poder entrar a ese programa y ahí es donde entramos nosotras. Podemos apoyarlos con la compra de los lentes, podemos apoyarlos con la compra de medicamentos y vamos a hacer unos talleres también. Pero quiero hablarles de un caso que es muy importante. No sé si vamos a poder tener alguna grabación de él. A mí me gustaría mucho, pero es un señor que vivió 50 años en Estados Unidos. Se lo llevaron de 4 años. El señor tiene 54 años. Y lo regresaron a México por un asunto de la queja de su pareja. Él está en silla de ruedas, está en un albergue y no ha podido conseguir un trabajo porque ni siquiera puede subirse a veces al metrobús. Le ofrecían un trabajo en Azcapotzalco y ni siquiera podía subirse al metrobús porque nadie se bajaba para que él pudiera subir. Entonces el metrobús iba lleno a la hora que él tenía que tomar el metrobús para llegar a su trabajo. Y no pudo, simplemente dijo, no, pues no me puedo ir en silla de ruedas tantos kilómetros como me requiere la empresa, ¿no? Y así pasa, y entonces el señor, obvio que muchas de estas personas que regresan de Estados Unidos dependen del recurso que les manda su familia en Estados Unidos. Si su familia no les mandara recurso, las personas aquí no tendrían ninguna oportunidad, ninguna opción. O sea, con lo que les mandan pueden comer, pueden quizás pagar un cuarto muy económico, muy barato, pueden quizás pagar algunos medicamentos, pero no estamos hablando de ropa, no estamos hablando de zapatos, no estamos hablando de consultas especializadas, o sea, muchas cosas que los seres humanos necesitamos, ¿no? Y entonces ahí entramos nosotras. Y pienso que, por ejemplo, hicimos hace un par de años una buena aportación con las licencias. Pudimos pagarles sus licencias. Las licencias en México están entre 700, un poquito más de 700 pesos el trámite. Entonces, eso pudimos pagarlos y varios de ellos pudieron contratarse con esta aplicación de Uber. Y entonces pudimos acceder a que ellos pudieran tener un trabajo a través de eso. Y otro de ellos incluso se contactó con un transportista porque podía manejar camiones grandes, ¿no? Como trailers. Entonces, bueno, pues son como aportaciones pequeñas que nosotros decimos, ok, no podemos hacer mucho, pero quizás ayudarles al movimiento que necesitan hacer, quizás pagar un acta de nacimiento que a veces no es muy costosa, pero que no tienen para hacerlo. A veces quizás pagar un trámite que es costoso en México sobre la doble nacionalidad de los niños, para que el niño que viene de Estados Unidos pueda entrar a la escuela. También eso podemos ayudarles a pagarlo, que es una cosa que a nosotros nos parece que es fundamental, porque si no hay esa regularización en México, pues los niños se quedan en Estados Unidos. Y entonces es lo que nosotros llamamos la separación de las familias, que es yo diría como que es la parte más fuerte que nosotros hemos vivido, donde los niños se quedan en Estados Unidos con la mamá y generalmente al que deportan es al papá. Entonces el papá llega aquí y está solo, pues solo porque no puede contar con la familia. A veces la familia no puede venir a verlos porque los niños no tienen pasaportes, porque la mamá está trabajando también 2 o 3 jornadas, porque apenas les alcanza para comer. Entonces el gasto del pasaporte también es muy fuerte allá y hasta que logran resolver todo eso es que los niños pueden venir a visitarlos. Y no es que ellos se olviden de la familia, no es que se olviden. Simplemente hay como toda esta parnafernalia, que luego les diré, como todo este sistema que no les permite, que no les resuelve el asunto, que no les ayuda para poder resolver las cosas. Entonces, estamos participando también de un caso de un papá que tenía a su niño, tenía la custodia de su niño en Estados Unidos
y lo deportan y se queda sin la custodia. Entonces el niño quedó con la abuela porque la mamá no lo atiende, ¿no? Entonces él quiere recuperar la custodia y es todo un trámite legal espantoso. Ya lleva más de 2 años y aún no puede resolverlo, no ha podido ver a su hijo. Y bueno, todo esto nos causa una sensación de impotencia a veces, ¿no? Pero pienso que la gente, ellos mismos y ellas mismas, dan una pelea para estar allá y dan otra pelea aquí mismo, ¿no? Para mantener todas sus relaciones y mantenerse vivos, a veces solo vivas o vivos, ¿no? Y bien, pienso que es muy importante que no se sientan solas, que no se sientan solos. Igual nosotras, ¿no? Pensamos que esta comunidad nos da una posibilidad de estar en contacto humano con todos ellos y con todas ellas. Entonces podemos tener casos muy heroicos como nuestra compañera Elsa, ¿no? Donde ella sola decidió venirse con sus niños porque ya su esposo ya había sido deportado. Entonces ella dijo, no, yo no me voy a quedar en Estados Unidos. Y se regresó, siendo que ella podía haberse mantenido en Estados Unidos. Y sus niños son americanos, entonces ahora tienen una gran familia aquí, tienen una gran oportunidad de rehacer su vida y estamos acompañando este proceso y ella es parte de nuestra organización. Entonces, como ella, hay muchas personas que igual pueden como recuperar su vida. Muchas gracias. Bien, quiero seguir un poco con esta explicación de lo que hicimos para empezar este grupo de comunidad en retorno. Y me gustaría hablar de la organización que está trabajando en Estados Unidos, de Chicago Community Works and Rights. Ellos son nuestra organización hermana. En realidad son los que nos impulsan. Es una organización que hemos ido a visitar, que hemos visto cómo están trabajando con las personas migrantes, no solo mexicanas, sino personas a veces de todo el mundo. Y ellos tienen un enfoque básicamente de defensa de los derechos de los trabajadores migrantes en Estados Unidos. Su tema es el tema laboral, esencialmente. Y también pueden estar como tratando la temática de la discriminación por el color de piel, que pasa mucho también en las empresas americanas, con las personas mexicanas y con el resto del mundo. Ellos se dedican, ellos y ellas, ahora ya hay mujeres en esta organización, ellas y ellos se dedican también a recuperar el pendiente de los salarios que no son pagados completamente a las personas. Es decir, a veces no les pagan lo que corresponde a lo que está establecido en la ley del Estado en Estados Unidos y entonces la gente se queja y pueden hacer esta recuperación de salarios y eso a nosotros siempre nos ha parecido muy bueno. También el pago de tiempos extras, los tiempos extras se los recortan, siempre se los están como negociando y a veces ni siquiera se los dan. Entonces el overtime es algo que ellos están recuperando y también compensaciones para las personas que han sufrido accidentes de trabajo. Eso es muy importante porque nosotros hemos recibido aquí personas en México que vienen lastimadas, que vienen ya que trabajaron en una fábrica, que tuvieron caídas, que tuvieron algún accidente fuerte y lo que hace la autoridad americana es que les pagan con el juicio que ellos inician, les pagan la mitad generalmente de lo que les correspondería por una compensación por ese accidente y inmediatamente los entregan a ICE para que los deporten. Entonces nunca les pagan la compensación completa y ese es un pendiente que siempre hay cuando las personas llegan a México con este tipo de problemas de accidentes de trabajo. Y a veces es gente muy joven que ya no va a poder incorporarse laboralmente de manera normal a un trabajo porque traen ya un accidente, traen una lesión fuerte en su cuerpo.
Y también están haciendo ahora la promoción de cooperativas, de organizaciones solidarias y colaborativas. Ellos están trabajando con trabajadores que están vendiendo alimentos en la ciudad de Chicago y están consolidando el tema de las cooperativas, lo cual a nosotros nos parece muy bueno también, que también vamos a promover aquí en nuestra organización con las personas que están trabajando con nosotras, porque nos parece que ya cuando las personas regresan de Estados Unidos con toda la experiencia laboral que traen de otro tipo de relación laboral, ya no se acomodan fácilmente a una empresa que les pida 8 o más, hasta 12 horas de trabajo por un salario muy menor al que ellos estuvieron recibiendo en Estados Unidos. Entonces, a veces la opción puede ser un negocio propio, una empresa donde ellos solidariamente se organicen con otras personas y hagan alimentos, hagan elaboración de prendas de vestir, incluso hemos pensado en una agencia de turismo donde ellos utilicen el inglés que aprendieron en Estados Unidos y tendrán que revisar la historia en México para poder ser como guía de turistas. Entonces hay como muchas opciones donde se puede trabajar con ellos y quiero hablarles también un poquito de las redes donde nosotras hemos estado trabajando con otras organizaciones aquí en México. Pero bueno, esta es nuestra principal organización, nuestra organización hermana, Chicago Community Works and Rights. Y hemos participado también en una red que se llama de reintegración. Esta red de reintegración está en todo el país. Hay organizaciones del norte del país, básicamente en la frontera. Hay organizaciones en la frontera sur también, donde ellas trabajan básicamente con personas centroamericanas, y hay organizaciones en el centro del país, en Guadalajara. Y con esta red de reintegración hemos tenido un intercambio de experiencias muy importante. Trabajamos en una campaña para dar a conocer las habilidades, las capacidades de las personas que se quedan en México, tanto centroamericanas como las que vienen deportadas de Estados Unidos, para poder integrarse al ambiente laboral en México. Y también hemos trabajado con ellos en esta red por capacitación. En la capacitación nos han dado un diplomado sobre las situaciones emocionales, cómo atender a las personas, cómo recibir a las personas que vienen de Estados Unidos o de otros lugares donde se les viene rompiendo el sueño que ellos traían, donde se les vienen rompiendo las ilusiones por las cuales migraron. Entonces, ahí hemos recibido un apoyo muy importante en esta red de reintegración. Tenemos otro grupo que es una red de identidad y educación. Este grupo es un grupo que está promoviendo el Instituto de las Mujeres en la Migración, y ahí lo que hacemos básicamente con ellas son acciones de política pública en México. Esto quiere decir que hemos hecho foros con autoridades, con RENAPO, con legisladores, donde hemos estado planteándonos la necesidad de cambiar toda la tramitología mexicana, porque eso es verdaderamente una historia de terror para las personas que regresan o para las personas que van transcurriendo en el territorio nacional. Tenemos la revisión de trámites de doble nacionalidad. Estos trámites a veces resultan imposibles para las personas porque no cuentan con una CURP, porque los niños y las niñas que nacieron en Estados Unidos, que son de padres mexicanos, no cuentan con una CURP al llegar al país, y entonces no pueden integrarse a la escuela, no pueden tener un documento que les permita decir que son hijos de mexicanos y personas mexicanas. Entonces, también estamos trabajando en esta idea con la eliminación de la apostilla que viene siendo un bloqueo tremendo para las personas, porque hay que pagar la traducción de los documentos americanos, hay que pagar traducciones de actas de nacimiento, de la constancia de los hospitales. En fin, es un costo que a veces resulta muy elevado si tenemos más de un niño
Si tenemos 2 niños o 3 niños, bueno, pues los costos son verdaderamente a veces inalcanzables para las familias. Esto es lo que hemos estado trabajando con esta red, lo cual nos parece muy, muy importante. Y tenemos también un grupo de promotoras. Este grupo de promotoras está haciendo toda una ruta de estos trámites de la revisión de la política pública en general en la Ciudad de México y del país, donde lo que queremos es aligerar la carga para las personas, donde la autoridad tiene que poner mucha sensibilidad para realmente poder ayudar a las personas a su reintegración. Y bueno, la última red que tenemos es una red que se llama Red de Solidaridad. Esta red de solidaridad participamos con 2 organizaciones en la Ciudad de México y con una organización en Estados Unidos, con 2 organizaciones en Estados Unidos, y es una red, la llamamos translocal. Es como una red que trabaja en México y trabaja en Estados Unidos. Esta red lo que pretende básicamente es tener una acción de solidaridad para las personas cuando están en peligro de ser deportadas en Estados Unidos, y al momento en que llega el momento de regresar a México, pues que se vean acompañadas, que se vean con la mano de alguna de nosotras como organizaciones. Y en esta red participa Deportados Unidos en la Lucha, participa Otros Dreamers en Acción, y participa Chicago Community Work and Rights y la Universidad Loyola. Ahí hemos hecho 2 cosas importantes con ellos. Hay un mapa que también lo vamos a tener aquí en la página. Es un mapa de Estados Unidos y de México, donde pueden ver todos los servicios que se pueden ofrecer para las personas que van regresando. Las personas que regresan pues necesitan a veces contar con un hospital, con una organización que resuelva las problemáticas migrantes, de migración, o que resuelvan algún asunto laboral, o que simplemente encuentren un albergue. Entonces, en este mapa que trabajamos con todas estas organizaciones, hay más de 2,000 sitios donde se puede encontrar un acceso rápido con el domicilio, con los teléfonos, donde les pueden orientar para no sentirse perdidos en un lugar que no conocen o en un lugar que ya es diferente a lo que ellos vivieron cuando estuvieron ahí. También hemos estado haciendo con ellas una serie de entrevistas para todas las personas con las que nosotros trabajamos. Estas entrevistas tienen ya una estadística donde nos dicen cuáles las rutas más complicadas, más difíciles para ellos, cuáles son las problemáticas que las personas, las mujeres y los hombres han enfrentado cuando están en un proceso de deportación. Nos habla la estadística también de si son hombres o mujeres, de en qué estados se han encontrado mayores problemas en la Unión Americana, y cuál es la situación cuando ellos regresan a México. De qué manera lo recibe el gobierno mexicano. Y pienso que ahí es donde la limitación es muy grande. El gobierno ha estado haciendo algunos programas, pero los programas son todavía muy menores para la magnitud de la problemática que ellos traen. Cada persona es un mundo, cada persona tiene muchos problemas diferentes que abordar. Entonces, en ese sentido, la política pública debe ser muy integral y no lo está haciendo. Y nosotras pensamos que las organizaciones desde la sociedad civil podemos colaborar mucho con las personas, porque sí tenemos más sensibilidad sobre el tema de derechos humanos, tenemos más sensibilidad sobre la necesidad de integrarse a un trabajo, a contar con los servicios de salud necesarios, contar con las orientaciones necesarias para que sus niños y sus niñas estén siendo ciudadanas mexicanas y puedan acceder al derecho de educación y puedan tener incluso trabajo. Entonces, todo esto pareciera como muy sencillo cuando ya están aquí, pero no. En realidad, hay programas del gobierno como Somos Mexicanos que les ayudan, los orientan, los guían, pero los dejan sueltos. Entonces, quizás las personas deban de repensar un poco en su autonomía, deban pensar más en su propio poder para
resolver esas problemáticas y no sentirse como abandonados del sistema. Entonces pienso que las organizaciones civiles con estas redes que hemos empezado a hacer han sido muy importantes, y en base a eso es que estamos tratando de establecer nuestra organización. Cómo la comunidad en retorno puede en un momento determinado con sus comisiones estar diseñando el acompañamiento. Tenemos hasta ahorita 4, 5, 6 comisiones básicamente, en donde vamos a pedirles a cada persona que piense si la actividad que puede desarrollar con nosotras le gusta, si quiere hacer eso, si puede dar como su tiempo, puede ser solidario, solidaria con otras personas que van regresando. Entonces, bueno, pues pensamos en estas comisiones, la comisión de bienvenida, la comisión de visitas a albergues y al aeropuerto, la comisión de acompañamiento, la comisión de comunicación, que nos hizo, por ejemplo, el diseño de esta camiseta, ¿no? Que ha sido muy bonita. Entonces, es trabajo voluntario, básicamente, el que nosotros estamos tratando de impulsar como una acción solidaria. También tenemos la comisión de canalización y seguimiento, que es donde estamos vinculándonos con todas y todos para saber realmente qué asuntos han estado resolviendo, qué asuntos están pendientes todavía. Y la comisión del vínculo con organizaciones sociales, que es todo esto de las redes que tenemos en la Ciudad de México y de manera binacional. Entonces, esa es hasta ahorita como nuestro organigrama, y queremos que esta organización sea muy horizontal, no queremos verticalismos, queremos que las personas que participan de este tema migratorio puedan sentirse autónomas, puedan sentirse independientes, puedan sentirse con su propio poder de decisión sobre por dónde quieren que esto camine. Y en base a eso vamos a hacer algunos talleres este año, básicamente de derechos humanos, de género, sobre cooperativas y sobre el asunto de la situación emocional, que al parecer nadie la quiere tomar, pero es algo que es muy importante para que todas y todos estemos como más plantados en esta realidad que estamos viviendo. Entonces, pues les agradezco muchísimo la oportunidad de hablar con ustedes y estamos esperándolos. Aquí estamos. Gracias.